Dicen que hay cosas que los soldados traen de la guerra, heridas invisibles, sombras que se pegan al alma, pero hay veces, muy pocas, en las que regresan acompañados por algo más, algo que no debería haber salido de donde estaba. Hoy les voy a contar la historia que me contaron hace poco, una historia que prometí contaría en cuanto se pudiera, una historia que empieza en Afganistán y que al parecer aún no termina. Bienvenidos a este episodio de Jueves de Relatos Cósmicos Mutantes que tiene por nombre El demonio que vino desde Afganistán. Pero antes de ir para allá, primero lo primero y saludemos a Dr. Melquiades. ¿Cómo ha estado, Dr. Melquiades? Sumamente emocionado, productora, porque, como ya bien lo dijo hace un momento, ya nos lo había prometido desde hace tiempo. Entonces, sí quedé yo bastante intrigado por saber qué fue lo que sucedió en esa historia y más que viene contada de primera mano de quien lo vivió. Entonces... Sí, es de un veterano. Ya tiene como un par de meses, si no me equivoco, que les conté. Es correcto. Pero esta persona, que hoy se llamará José Luis, todavía no se sentía lo suficientemente confiado como para contar toda la historia. Aparte de que, bueno, pues también hubo ciertas cositas que se le tuvieron que quitar, por obvias razones. Sí, claro. ¿Ok? Pero bueno, antes de ir para allá, los invito a que si aún no se han suscrito al canal, pues que por favor se suscriban, que activen la campana de notificación y que nos ayuden a compartir el video con quien ustedes crean que le pudiera llegar a interesar este tipo de contenido. Por supuesto, no se les olvide la hypeada, eso también ayuda bastante, entonces ayúdenos a hypear el video para llegar a más gente, para que el algoritmo nos favorezca y continuar trayéndoles contenido de calidad. Así es. Pues bueno, antes de comenzar, lo que van a escuchar no aparece, sí me gustaría hacer toda esta aclaración, que no aparecen expedientes militares, no hay reportes ni tampoco hay registros, como dice Dr. Melquiades, para que no los vayan a buscar. Es la historia de un hombre que vive con un gran tormento y que por fin está listo para compartir esta historia. Por razones entendibles y como es costumbre del canal, lo llamaremos José Luis, así ya todos sabemos que es en anónimo, pero aquí le decimos José Luis y sabemos que su nombre, que no es un nombre verdadero, pero vaya, esta historia sí lo es. Una vez aclarado todo esto, vamos a agarrarnos la mollera y vamos para allá. Esta historia se podría decir que comienza en octubre del 2001, cuando Estados Unidos y sus aliados invadieron Afganistán tras los atentados del 11M. Es sabido que lo que comenzó como una operación rápida se convirtió en un conflicto de casi 20 años y en alguna parte de esos 20 años es donde comenzó esta historia que a continuación se va a contar. José Luis, quien nos comparte toda esta vivencia, nació y vivió sus primeros años en Ciudad de México. Cuenta que poco recuerda sobre esa vida en Ciudad de México, o sea, fue muy poquito tiempo el que en realidad estuvo viviendo ahí y que lo poco que recuerda siempre es una casa llena de gente, con familia cercana, sus abuelos, sus tíos, sus primos, pero una casa como con muchísima gente. Bien. Y muy poquito es lo que recuerda. Dice que el trabajo de su papá poco los llevó a Monterrey, tanto a él como a su primera familia, vaya, él, sus hermanos y su mamá viajan para Monterrey para irse a radicar allá por el trabajo de su papá. Y más tarde la búsqueda de algo mejor a toda su familia los lleva a migrar a Estados Unidos. Y a partir de aquí es cuando él ya empieza a tener más noción de todo en general, o sea que cuando ellos se van para Estados Unidos, él tendría aproximadamente 10 años. O sea, ya tiene un muy buen ratito que todo esto ocurrió. Bien. A los 19 años, un par de años después, porque dice que no fue de inmediato, o sea, el 11M ocurre, vaya, en el 2001, y un par de años después de que eso ocurrió, él tenía 19 años, se mudó para vivir al Paso, Texas, con la idea de trabajar un par de años, pero en realidad él termina enlistándose en el ejército.
También me comenta que su principal motivación para entrar al ejército principalmente era para obtener la ciudadanía. Sí, claro. Para ya no estar de modo ilegal, ni tampoco estar como pidiendo permisos, sino es porque pues en ese momento, por el conflicto que tenía como unos 2 años aproximadamente que había iniciado, pues obviamente necesitaban reclutas y lo que se les prometía era que después del servicio pues se les iba a otorgar la ciudadanía. Y él dijo, pues creo que esta es la mejor opción, claro. Así de que terminen listándose en el ejército. Lo reclutaron en un 4º batallón de una brigada, del cual omitiremos nombres para que no haya conflicto aquí sobre esa información. Y me comenta que esta unidad tuvo despliegues constantes en Afganistán, o sea que él fue y vino en constantes ocasiones, durante un par de años, o sea, no fue nada más de me presento mi servicio de aproximadamente 1 año, que es lo que casi siempre les pedían que estuvieran en Afganistán y después regreso. No, él dice que fue y vino durante varias veces en un periodo de tiempo que no fue cualquier cosa, creo que fue como 5 o 6 años más o menos. Sí, fue un rato. Yendo y viniendo. En esas fechas su base principal sería una base muy conocida, que para que no entremos también en conflictos, nada más vamos a decir que estaba en la provincia de Khost, en Afganistán. Nada más, es lo único que diremos. Él da como un poco más de detalles, pero yo creo que si llego a dar esos detalles, sí se puede crear, pues vaya, sí podemos llegar a dar incluso hasta con quién es José Luis, y como él quiere permanecer anónimo, yo prefiero omitir. Es un lugar real, famoso y en su momento fue muy famoso por ataques con cohetes y emboscadas. Dice que de hecho sí tuvieron varios ataques con cohetes y que él directamente no vivió una emboscada como tal, porque sí es un lugar bastante complicado, al grado que los soldados lo llamaban Rocket City, como a modo de burla. La ciudad de los cohetes. Exactamente, pero también dice que lo hacían para poder disminuir el miedo que tenían de estar sirviendo justamente en ese lugar, porque es una tensión muy grande. Recordemos que a muchas de las personas sobrevivientes de este tipo de conflictos, a ellos suelen tratarlos después cuando regresan por trauma múltiple. O sea, no nada más es un estrés postraumático, no, es un trauma múltiple. O sea, porque es de muchos lados de donde su psiquis de ellos queda mal, incluso también su físico. Entonces, por eso es por lo que se le llama trauma múltiple y es muy complicado, no es cualquier cosa. Bueno, José Luis cuenta que su primera impresión cuando él llega a Afganistán fue el olor. El olor dice que es algo que nunca va a poder olvidar porque huele a polvo seco, combustible y sudor, pero al mismo tiempo algo metálico en el aire. Según él, jamás en ninguna otra parte del mundo donde él ha estado ha vuelto a tener ese olor. Solamente hay, que es un olor muy, muy, muy peculiar. También cuenta que la rutina era siempre igual: calor de día, fría de noche, patrullas interminables, explosiones lejanas como si fueran truenos pero sin nubes. O sea, es algo con lo que llegado un momento no puede decir que te acostumbras, pero sí dice que hasta cierta parte, una parte de ellos como que se disocia. Okay. Digamos como una protección de la propia mente, un mecanismo de defensa de la mente, me acostumbro hasta cierto punto para poder estar tranquilo. Más o menos, decirlo. Exactamente, okay. Pues incluso hasta para protegerse ellos mismos. Bien. Me dijo una frase que la voy a decir textual y que yo creo que describe perfectamente lo anterior que dijimos, y es la siguiente: después de un mes ya no rezas por no morir. Rezabas porque si te iba a pasar algo, que fuera rápido. Ok. Sufrir lo menos posible. Así es, que fuera rápido. Así es como él describe, vaya, ya después de un mes de que llega, cuando supuestamente ya estás habituado. Y lo hago entre comillas porque pues en realidad él dice que nunca terminas de habituarte a eso. Nunca. Bueno, uno de sus compañeros, a quien a partir de este momento vamos a llamar Miller, obviamente le estamos cambiando también el nombre, a quien él le decía en realidad un güero de Indiana.
Así, él le decía el güero, pero a partir de hoy lo vamos a llamar Miller. Dice que tenía la mala costumbre de meterse a cualquier casa abandonada que encontraban. Casa abandonada que encontraban, casa a la que Miller se metía, y pues esa era una mala costumbre porque se ponía en peligro él, pero también se ponía en peligro a todo el batallón. Al batallón. Sí, exactamente. Claro. Para buscar souvenirs, o al menos ese era su excusa, o la excusa que les daba. Y aquí es donde empieza la parte que José Luis se tardó tanto en querer compartir. Pongan bien atención y agárrense muy bien la mollera, porque sí está como un poco fuerte. Cuenta que una noche de septiembre, para ser más precisos, recibieron informes de actividad talibán en una zona del sur cercana de Ghazni. Así se llama la ciudad o el poblado. Dice que había un pequeño poblado casi fantasma con unas casas pues ya completamente semidestruidas, o sea que más bien que ya eran casi como ruinas. Los informantes locales dijeron que los insurgentes usaban unas de esas casas para rituales. Así tal cual, o sea, desde que les llega el reporte, él menciona que ya les estaban diciendo ahí que una de esas casas las utilizaban para rituales, pero que la palabra rituales en realidad no está registrada en el idioma militar. O sea que vaya, que voy con que no está registrada, es de que si tú le dices, lo utilizan para un ritual, es así. ¿Qué o sea, sí, ni al caso, ¿no? Sí, claro. O tienen muchas otras palabras registradas en su lenguaje, donde para ellos es peligro, pero la palabra es ritual. ¿Ok? Ahora bien, lo que sí menciona es que el intérprete lo dijo con miedo. Cuando les da esta información de que es que esa casa, precisamente donde supuestamente están registrando la actividad que ustedes mencionan, la utilizan para rituales, el intérprete lo dijo con miedo. O sea, no fue así como de, ay, sí, la utilizan para rituales. No, sí lo dijo con miedo. ¿Ok? Cuando José Luis lo contó, le cuesta como todavía trabajo charlar o incluso como aclarar como ciertas partes. Nos estuvimos mensajeando por audio, entonces ciertas partes todavía le cuesta como trabajo aclararlas, sobre todo no sé si es eso o es que yo soy muy preguntona. No, pero es que tiene sentido porque justamente coincide con el tema del trauma múltiple, porque, o sea, ya de por sí tiene abordar muchos un trauma años no es fácil. que él regresó, muchos, varios años que ya no está prestando, bueno, que regresó de Afganistán y ya también tiene varios años que ya no está prestando servicio, o sea que ya está jubilado por completo. Vaya, no nada más que ya no lo regresaron a servicio, porque recordemos que una vez que entran al ejército los pueden mandar a misión, puede terminar como esa misión y dependiendo si hay otro conflicto los pueden mandar a otro conflicto, lado. Exactamente, o a la OTAN o a cualquier otra parte donde tenga base la OTAN o algo así por el estilo. Eso puede ocurrir. A él en este caso ya no lo mandaron, pero siguió de todos modos enlistado dentro del ejército. Después de eso, hasta que se jubiló pero por años, por cuestión de años. Bien. Y ya después, ahorita él todavía permanece jubilado. Él describe la casa como una estructura de adobe sin puertas. Y también menciona que el marco de la entrada estaba como quemado. Pero que dentro, que una vez cuando tú cruzabas esa puerta, cuando tú la cruzabas, era como un silencio imposible, como si el sonido no entrara, lo cual dice que para todo el pelotón que entró, que en realidad no fueron muchos, fueron nada más 4 personas las que entraron, pues fue algo bastante raro, porque dice que la casa estaba, como mencioné, construida con adobe, la puerta pues se podría decir que prácticamente ya ni estaba como que en pie, pero dice que cuando cruzaron, o sea, era como si entraran en una zona de silencio, como si el sonido de afuera y todo el caos que ocurría no pudiera penetrar dentro, pero también al mismo tiempo dice que él al menos le dio muchísimo miedo porque lo que estaba dentro, o él sentía que lo que ocurría dentro tampoco se podía sentir fuera. Entonces dice que tuvo unos segundos en los cuales él creyó que si llegaban a necesitar ayuda, nadie los iba a poder auxiliar, precisamente por ese estado como de silencio en como el que vacío. entró. Exactamente.
Okay. Así es más o menos como él lo describe. Entraron a esta casa José Luis Miller, de quien ya hablamos que era quien le gustaba meterse a propiedades para llevarse souvenirs, el sargento y un soldado afgano al que a partir de este momento se le conocerá como Shafik. No es su nombre real, pero él este nombre fue el que decidió darle para no entrar en problema. Bien. Ok, menciona que cuando ellos entran no era precisamente de día, sino que más bien ya estaba como anocheciendo y que la linterna o las linternas que ellos traían empezaron a alumbrar las paredes con símbolos rojizos. Trazos exageradamente raros y que hasta la fecha hoy él dice que a pesar de que los tiene perfectamente marcados en su memoria, si él los quisiera replicar no podría. Dice que no se ha atrevido a replicarlos y que por eso es por lo que tampoco me comenta específicamente cómo son o lo que formaban, porque no quiere como replicarlos tampoco en palabra, vaya, en descripción, y que tampoco él se ha atrevido a replicarlos vaya, en un papel, escribiendo o dibujando. Pero sí, o sea, digamos, si los volviera a ver, sí sabría que son. Sabría que son esos, exactamente. Exactamente, que le da muchísimo miedo, incluso el cerrar sus ojos y verlos en su mente le da miedo. Pero también menciona que dentro de esta casa y aparte de todos estos símbolos, en una esquina se encontraron montones de huesos de animales amarrados como con tiras de tela como, pues él decía que era como una tela como muy desgastada, como si esa tela hubiese estado enterrada. Al menos esa es como la impresión que a él le daba. Miller, por supuesto, tocó todo. Tocó absolutamente todo. ¿Para llevarse un souvenir? Pues es aquí donde viene lo complicado. Porque también menciona que fue él quien encontró un objeto envuelto en una tela negra. Era una figura de hueso, más bien tallada en hueso, delgada, muy finamente tallada, con rastros específicos, pero que prefiere no mencionarlos y lo único que mencionará era que la figura tenía las manos largas, más bien los dedos muy largos, pero que las manos nada más tenían 3 dedos. Ok. Pero, o sea, era así como muy largos con solamente 3 dedos y que estaba muy finamente tallada esa figura. Es la única y que estaba tallada en hueso. Y es la única descripción que da. Dice que no mediría más de 15 centímetros, o sea que la podías tener en tu mano. No, más chiquito que eso, 15 más todavía. Yo creo que así. Que la podías tener, o sea, en la mano sin ningún problema. Él sí la tocó. O sea, quien la encuentra es su amigo Miller, que era quien se la pasaba como agarrando absolutamente todo. Y dice que al final, pues se podría decir que casi 4 personas fueron las que lo tocaron, que es el sargento, Miller y él, José Luis. Pero que en cuanto lo vio Shafik, que fue quien mencionamos que él sí era afgano, les dijo casi susurrando: no lo toquen, no debe salir de aquí. Pero cuando se los dijo, pues ya que no tarde. Lo tocaran, ya era demasiado tarde. Efectivamente, ellos ya lo habían agarrado y que cuando él les dice no debe salir de aquí, dice que en ese momento quien lo tenía en sus manos era el sargento y que lo volvió a tapar como con la tela para dejarlo donde estaba. Pero lo que ellos no supieron y se enterarían mucho tiempo después es que Miller lo guardó en su mochila. ¡No! Y de eso se enterarían mucho tiempo después. Ok. ¿Se acuerda del episodio de Lunes Productora? Que a la vecina que era bruja, que se metió por andar de chismosa, se desmayó. Tal parece, o sea, a eso reafirma la teoría. Güey, no andes de metiche porque algo te puede pasar. Híjole, sí. Pinche Miller, no. Bueno, al no encontrar nada en específico de actividad de la que ellos iban buscando, pues entonces salieron del lugar, entregaron su reporte o dieron su reporte que no había nada, salieron y regresaron. Ya cuando una vez que regresaron a la base, José Luis cuenta que le contaron absolutamente todo sobre el hallazgo al intérprete principal.
absolutamente todo. O sea, le dijeron que pues cuando llegaron encontraron como todos estos tipos como símbolos o escrituras. Él no sabe en realidad. Les contaron sobre como los huesos amarrados con esta tela, pero también le contaron sobre esa figurita. Se lo cuentan al intérprete personal, un hombre que ya llevaba pues bastante tiempo trabajando con ellos. José Luis cuenta que llevaba 4 años trabajando con ellos y pues que era un hombre pues hasta cierto punto pues digamos que duro, muy centrado. En ningún otro momento lo había visto titubear. O sea, llevaba 4 años trabajando con ellos, pero no precisamente 4 años con José Luis. Bien. ¿Sí? Y en el tiempo que llevaba con José Luis no lo había visto titubear. Hasta este momento. Que le cuentan como todo esto, dice que este hombre como que se echó hacia atrás, como si algo lo hubiera golpeado, o sea que no fue una así, sino así de pum, un empujón, como de golpe, exactamente, y dice que se tocó el pecho y que le dijo, llévenlo lejos de mí. O sea, si es que ustedes trajeron algo, llévenlo lejos de mí. Les comentó o les dijo cuál era el nombre de esta entidad. Me la dijo, no la mencionaré, prefiero reservarla. Y que le dijo que era algo así como una traducción de el que se eleva, el que sigue a quienes perturbaron su descanso. Así era como más o menos se podría llegar a traducir, porque bueno, pues finalmente era diferente. José Luis cuenta que una vez que el intérprete les hace como este tipo de traducción, dice que se empezó a reír porque obviamente no lo creyó. Le preguntó que si era un demonio, le dijo, bueno, esto es un demonio, y también dice que no, que le dijo no es un demonio, no es un humano. Le dijo que en realidad se le podría traducir como hambre, que es un concepto en realidad, no un ser. Ok. Y eso también es así como muy fuerte. Y esa noche también cuenta José Luis que fue cuando todo empezó. José Luis justamente esa noche le tocaba estar de guardia y dice que a las 2:40 de la mañana, cerca de unos vehículos blindados, algo llamó su atención. Mucho su atención, porque dice que era como una sombra larga entre 2 de las unidades de estos vehículos blindados, de pie, inmóvil, alargada, pero dice que la sombra era muy alta, que medía como más de 2 metros. Ay, bueno, okay. Que la sombra estaba ahí, pero que no había nadie. O sea, solamente era como una sombra. José Luis dice que apuntó con su mira térmica, pero que el visor no detectó calor. Lo cual quiere decir que pues no era ni una persona ni tampoco un animal, lo cual también era pues bastante sospechoso. Pero sí él seguía detectando la forma, que dice que era una forma alta, demasiado alta. Bueno, dice que corrió hacia allá, pero al cruzar entre los vehículos no encontró nada, solo un olor a carne quemada con especias. Igual ese mismo olor que habían detectado cuando entraron a la casa. Ok. Lo cual se le hizo como muy extraño, pero dijo, ok. O sea, bien pudiera ser que se vino el olor o algo así por el estilo. Sí, algo para tratar de justificarlo. Sí. Uh-huh. Y aquí también menciona que a la mañana siguiente Miller despertó con 3 arañazos en el pecho. ¿Cómo? 3 líneas delgadas, paralelas. No, como la mano de la figura. Obviamente todo eso lo relacionarían mucho tiempo después. Estando en ese momento, pues no. Y hasta cierto punto es muy entendible porque todos ellos están lidiando con la presión de sobrevivir. Sí, claro. Cumplir misiones y sobrevivir. Entonces no les da como tiempo de ponerse a pensar como en otro tipo de cosas. Él dice que todo eso en su momento cuando estaba ocurriendo, pues hasta cierto punto les parecía raro, pero no les prestaban mayor atención. Y simplemente era como de, sí, despertó con 3 rasguños, pues protégete más, sí, o cuídate más. Vi la sombra ahí en el piso, pero pues no se detectó calor. Pues en realidad una sombra no representa peligro para ellos, y menos en un lugar con tanto conflicto, ¿verdad? Sí, claro.
Y pues bueno, 2 o 3 semanas después de que esto ocurrió, en la madrugada algo golpeó una de las puertas metálicas del contenedor donde dormían. Dice que primero fue un golpe fuerte y después de ese golpe muy fuerte, que fue lo que como que los alteró a todos, siguieron otros 2 golpes fuertes, se detuvo y después dio 3 golpes fuertes. En esto pongan atención, porque más adelante no, les voy a poner atención a todo, productora, mucha me importancia. Así. Ok. Dice que todos se alteraron y obviamente todos tomaron sus armas, salieron, pero no había nadie. Y finalmente también se les hacía muy raro porque pues quien estaba montando guardia pues se hubiera dado cuenta y hubiera alertado a todo el equipo, cosa que tampoco pasó. Y quien estaba montando la guardia pues dice que él no vio absolutamente nada como para reportarlo. ¿Ok? Pero en el metal quedaron 3 marcas profundas. Otra vez los 3 dedos. Como si algo hubiera rasguñado, pero con una fuerza que ningún humano normal podría tener como para dejar. O sea, con unas uñas humanas no pudieron haber dejado 3 marcas en el metal. Una vez más se les hizo raro, pero solo esto. Para estas alturas también él menciona que regresas a lo mismo, están en una situación de mucho estrés y de muchísima presión y de supervivencia, sí, con los sentidos alertas al máximo. No me quiero imaginar la cantidad de adrenalina, de adrenalina, no, de esto que se segrega cuando tienes mucho estrés. Cortisol. De cortisol que tenían. No me quiero imaginar cuánto tenía sus cuerpos. Pero bueno, a estas alturas, justamente las 4 personas que entraron a esa casa soñaban pesadillas. José Luis Miller, el sargento. El sargento y el soldado afgano, exactamente. Okay. Constantemente soñaban pesadillas. Pero regresas a lo mismo, están en una situación de mucho estrés, por lo cual no le prestan como mayor atención. O sea, estoy soñando horrible, y pues lógico, después de todo lo que acabas de ver el día de hoy, es muy normal que sueñes pesadillas. José Luis cuenta que una semana antes de su regreso, de José Luis, Chafik tuvo una muy mala muerte, como la que todos tenían miedo de tener. Dolorosa. Y nada más así es como la describe. Lenta y larga. Al parecer ese fue el inicio de las pérdidas, pero nadie estaba poniendo atención. No, es que para ellos era normal, ¿no? Digo, estamos en un conflicto bélico, hasta cierto punto es normal que esto suceda. Así es, entonces no le prestaron como mayor atención, pero dice que Chafik tuvo una muerte de esas que no se le desean a nadie. Híjole. Y no entro en más detalles, sí, no, y yo tampoco le quise preguntar, para mí es más que claro. Suficiente. Exactamente. José Luis y Miller justamente regresaron juntos a casa. Terminaron ya ahora sí su servicio en Afganistán y regresaron juntos a casa, cada uno al respectivo estado donde vivía. Menciona que las primeras semanas se sintió libre, respiraba aire limpio, calles amplias, el ruido de una ciudad normal y dio gracias por eso. O sea, y sobre todo dice que daba gracias porque ya no iba a regresar a Afganistán. Ya ahora sí, ya había terminado su servicio en ese lugar, porque menciona que anteriormente había regresado, pero que cuando regresaba él procuraba no habituarse por miedo nuevamente, o sea, me toca regresar, entonces prefiero no habituarme a lo de aquí para que no me cueste trabajo otra vez cuando regrese allá. Sí, claro. Al menos así es como él lo cuenta. Pero pasado un mes aproximadamente después de su último regreso, algo cambió. Empezó a escuchar pasos en el pórtico de su casa, golpes leves contra la ventana de la cocina, y estos golpes siempre eran con la misma secuencia. Un golpe, pasaba, 2 golpes seguidos, pausa y después 3 golpes seguidos. Como los que escucharon antes. Exactamente. Pero que sobre todo lo que le llamaba muchísimo la atención es de que primero podían llegar a escuchar los pasos en el pórtico, o podía llegar a escuchar los toquidos en la ventana, o podía llegar a escuchar ambos, los pasos en el pórtico, después los toquidos en la ventana, pero lo que siempre seguía después de los pasos, de los toquidos o de ambos era el olor.
el olor a carne quemada junto como con tipo como especies. Ese olor dice que eres... y que era siempre aparecía después de esto. Dice que una noche despertó y vio algo reflejado en la pantalla apagada de su televisión, que se quedó dormido y que cuando despierta vio algo muy alargado, muy parecido a la sombra que vio la primera noche. Bien. Exactamente. Pero que cuando él volteó, pues no había nadie. Y hasta ahí se acabó. ¿Ok? Ese mismo año, cuando ellos regresaron, dice que él recibe la llamada de parte de la familia de Miller porque había fallecido. En la carretera mientras conducía a casa. Falleció. El reporte oficial decía que un animal muy grande se le cruzó en el camino. Pero curiosamente, aunque el vehículo quedó destrozado como si hubiera chocado contra algo muy angosto y muy duro, o sea que nada más la camioneta quedó chocada de la parte de enfrente como si algo se hubiera clavado, un tipo como poste, pero en medio de la camioneta. José Luis cuenta que no sabe qué clase de animal habría podido haber hecho esto. Y pues bueno, dice que tampoco nunca encontraron sangre ni rastros de ningún animal, que simplemente se quedó así. Pero, o sea, ese fue el reporte oficial, que chocó contra un animal muy grande, porque solamente un animal muy grande pudo haberse cruzado en medio de la autopista mientras él iba conduciendo y pues ya, así fue como se quedó en el reporte. Ok. Pero también menciona que cuando se presentó en el funeral, la hermana de Miller le contó algo sobre los sueños raros de su hermano. Le dijo que su hermano tenía sueños constantemente y pues que no lo dejaban dormir. Pero sobre todo que después de que él tenía todos estos sueños aparecía un olor muy peculiar que no dejaba el lugar. Era un olor que lo seguía a todas partes a su hermano, pero que principalmente aparecía después de que él dormía. Y que sin importar cuánto se bañara, no lograba quitarse. O sea, al principio dice que incluso la familia le decía que ese olor provenía de él. Porque dice que la familia mencionaba ay, el olor que te trajiste de allá. Ay, el olor que te trajiste de allá. Pero que curiosamente este olor aparecía siempre después de que Miller despertaba. Ok. O sea, como si dentro del sueño lo hubiera invocado y se mantuviera ahí presente en ese rato. Por decirlo de algún modo. ¡Ay, güey! Ok. Por decirlo de algún modo. Y también menciona que hasta que va a su funeral es cuando él se entera, porque es cuando va a la casa de la familia, que Miller se había llevado esa figurita. Porque la ve en la casa de Miller. Ajá. Justamente haciendo lo que el traductor le dijo, no que hagas, no eso debe quedarse ahí. Exactamente. Y él se lo llevó. Y lo ve en la casa de Miller y pues ya dice que él por terror y por todo pues ya ni siquiera se atrevió a tocarlo, pero que sí le dijo a su hermana que se deshiciera de eso lo antes posible y que es hasta ese momento donde él empieza a atar cabos de absolutamente todo. Cuando ya empieza a decir, justamente después de que entramos a esa casa, o sea, empezó como a atar cabos de todo. Fue cuando ocurrió esto, fue cuando nos empezaron a tocar en las noches, fue cuando amaneció Miller con los rasguños, después de eso fue cuando yo vi la sombra parada, o sea, es cuando él ya empieza a atar todo, las pesadillas que tenían, todo. José Luis también cuenta que tenía periodos de sueño ininterrumpido o de insomnio, o sea que a veces podía estar profundamente dormido y se despertaba de la nada. Podía dormir así, o sea, por lapsos, por ratitos, sí. Así. O de plano entrar en periodos de insomnio en los que no podía conciliar el sueño a menos de que pues se tuviera que medicar. También menciona que le prendían y le apagaban la luz o que escuchaba como tipo pasos en el techo de su casa. Cualquiera de esas cosas. Pero también dice que esto ocurría por un tiempo y después dejaba de pasar. O sea que le podía pasar durante 2, 3, 4 días seguidos y después pasaban como varios días sin que le pasara nada para después nuevamente regresar a lo mismo, tener sueños interrumpidos, entrar en periodos de insomnio o poder estar profundamente dormido y escuchaba los pasos y demás.
los golpes o lo que fuera, y después pasaban unos días así y otra vez todo desaparecía y así estaba durante años. Pero que también a veces podía llegar a tener la sensación de que alguien se sentaba en su cama, al lado de su cama. Okay. Y que a pesar de que era alguien no tan pesado, pero sí dice que sí que se sentía como era una presión leve. Sí, esa sensación de que el colchón se hunde. Pero real. Ok. También menciona o nos cuenta que intentó terapia. Lo intentó con diferentes tipos de terapeutas, diferentes tipos de terapias o diferentes ramas de terapia. Lo medicaron, pero pues al final no funcionaba porque todo seguía constantes, tanto estos ruidos como los sueños que tenía, como el no poder dormir y demás, no. Entonces lo que él mejor hizo fue que empezó a ignorarlo. Para él lo mejor era ignorarlo porque se dio cuenta que había un tiempo, o sea, que eran días difíciles y después venían como días de descanso, por decirlo de algún modo. Okay. Para después otra vez regresar a esos días difíciles y después otra vez días de descanso. ¡Ay, qué cansado! Cuenta que en una ocasión también mientras iba manejando por la carretera vio a esa figura que estaba parada a un lado. O sea que él iba manejando y que de repente pasó y que vio que esa figura estaba parada así a un lado de la carretera. ¿No le vio sus 3 dedos así? Nada más vio Nada más menciona que vio la figura. Ay, güey. Así no, que le decía así. Que vio la figura, entonces dice que él se puso Ray, ¿no? Échame Ray, culero, ¿no? Y como lo de Ray se le pone en medio, ¿no? Que fue lo que le pasó a Miller. No. Entonces dice que en esa ocasión se pone como nervioso y el primer lugar en donde él se pudo estacionar, pues que se estacionó y que justamente ya se estaba él empezando como a tranquilizar cuando lo vio en su retrovisor. O sea, ¿como sentado en el asiento trasero? No, o parado afuera, exactamente, pero en el retrovisor. Y pues dice que después de esa noche, después de esa visión que él tuvo, no recuerda cómo regresó a casa. Perdió como el conocimiento, por decirlo así. Pero sí regresó. Sí, regresó a su casa, pero no recuerda cómo regresó a su casa. Bueno, también dice que en algún momento él viene de vacaciones a México porque una de sus hermanas, pues obviamente igual que él, pues creció, se casó y se regresó a vivir a Monterrey. Y ella no se quiso quedar a vivir en Estados Unidos, entonces ella empezó a formar su familia, pero en Monterrey. Y él va de vacaciones a Monterrey. Y cuenta que los primeros días cuando llegó pues todo era normal y que además todo era delicioso porque pues tenía muchos años que no visitaba México, entonces pues que estaba pues súper maravillado hasta que empezaron los pasos en la azotea. No. Ajá. Y los toquidos en las ventanas. Dice que todos podían ser entre las 3:10 y 3:20 de la mañana, sin falta, todos los días. Hasta que un día su sobrino de 6 años le dijo: tío, el hombre flaco me vio por la ventana. O sea, ya la cosa ya no nada más era con él. Exactamente, pero acá lo curioso es que era una ventana de un segundo piso o de una planta alta, lo cual dice que no había modo de que una persona se pudiera, o sea, que no había nada, que no había algo a lo que se pudiera subir la persona como para que el niño lo pudiera ver. No, o sea, para decir, porque el niño le dijo, el hombre flaco me vio por la ventana. Sí. Pero, pues no había modo, vaya, de que una persona fuera tan alta para que pudiera llegar a una ventana. Sí. Ok. Y entonces, a partir de ese momento, su sobrino empezó a dormir con la luz prendida. Y él dejó de hacerlo porque descubrió que cuando él no dormía, su sobrino sí dormía. Su sobrino no tenía pesadillas, el niño de 6 años. Entonces él se quedaba como toda la noche despierto para que su sobrino pudiera dormir. Y pues obviamente esto le hizo tomar la decisión para que regresara a casa. Porque se dio cuenta que fuera lo que fuera, lo seguía molestando a donde fuera que él estuviera. Porque también estuvo viviendo en un par de estados dentro de USA.
y no importaba la casa donde se cambiara, llegaba. No. Volvía a ocurrir. Porque recordemos que pues él hasta ese momento todavía seguía formando parte del ejército. Entonces dice que lo cambiaron en diferentes ocasiones y sin importar lo que pasara, él seguía, y cuando estuvo en Monterrey también lo mismo. Nada más que ahí sí notó el cambio, es de que su sobrino tenía pesadillas, pero descubrió que cuando él se quedaba despierto, su sobrino no tenía pesadillas y su sobrino podía dormir. Entonces, pues bueno, decidió que... ¿Cuál es el problema? Soy yo. Ya no iba exactamente, que no iba a tomar a poner en peligro a su familia, y también ahí él ya relacionó perfectamente lo que en alguna ocasión una de sus exnovias le dijo, que alguien lo estaba persiguiendo. Y que su exnovia le dijo, el problema es contigo, no conmigo, así de que adiós. Vámonos. Muy sabia. Muy sabia. Sí. Sí, ¿para qué te arriesgas? Si el pedo es tuyo, güey, tú arréglalo, sánalo y vámonos. Te quiero mucho, güey, pero yo no sé lidiar con estas madres. Sí, y aquí viene lo más, hasta mi punto, tal vez lo más perturbador. No, pero ese más que eso. Porque dice que cuando regresa de Monterrey a su casa en USA, despertó en el patio descalzo con tierra abajo de las uñas y una marca en el brazo. Una marca que parecía como un círculo que no estaba completo, muy parecido a los que vieron. A los que vieron en la casa. Esta. Exactamente. Pero la tierra... abajo de las uñas. Y no sabe qué fue lo que pasó. Ajá. Ni cómo fue lo que pasó. Solo sabe que en el jardín de su casa no había hoyos. Así de que si él escarbó, no sabe dónde lo hizo. Ni tampoco sabe exactamente qué fue lo que ocurrió. Sí, no, para este momento él continuaba tomando terapia. Aún todavía no decía, ok, creo que no voy a... No, él seguía intentándolos con diferentes tipos de terapeutas. Y también dice que el olor que sintió en esa casa era igual, el olor que iba y venía. Sí, que era el olor que traía Miller, que le decía a su hermana. Ese olor tan persistente. No sé qué continúe, productora, pero en ese momento, a mí me da, o sea, si ya estaría yo aterradísimo, ahí lo estaría más porque imagínate, ¿no? ¿Qué fue lo que hice? Por eso es por lo que le digo que esto es como lo más fuerte. Sí, o sea, porque dice, tierra, escarbé en un lado, enterré o desenterré algo. ¿Qué sucedió? Dice que a partir de aquí fue donde empezó a tener periodos de desconexión. Momentos donde estaba despierto, pero obviamente no recordaba. O sea, es que decía que no era como si se despertara, sino simplemente era como si lo volvieran a conectar. Y en ese momento donde lo conectaban era donde, ¿qué fue lo que pasó? Sí. Ok. Así es. Y pues bueno, dice que pasado cierto tiempo, no es cierto, apenas el año pasado se enteró que la esposa del sargento que estuvo con él que estuvo con ellos dentro de la casa se quitó la vida luego de haber padecido por años visiones de una entidad muy larga y delgada. Por años. El sargento le contó que su esposa recibió ayuda médica, pero no fue suficiente, y que cuando encontró el cuerpo de su esposa, ese olor estaba que percibieron en la casa estaba presente. Así es. Güey. Bueno, esta parte yo la mencionaré como José Luis la mencionó y cada quien la puede interpretar del modo en como guste. Dice que está seguro que las desgracias que les han pasado a estas 4 personas y a su vez a estas que entraron a la choza y a su vez a las personas que han estado a su alrededor, él está seguro que fue por lo que vieron y por lo que Miller se llevó. Él está total y completamente seguro. Pero también dice, y aquí sí voy a ser textual, a veces no lo veo completo, a veces solo veo su mandíbula moviéndose como si estuviera mascando algo. O a veces escucho su respiración detrás de mí, pero no es una respiración humana, es como si el aire entrara en un lugar vacío. Como cuando entraron a la casa. Exactamente. Así es. Y pues bueno,
ya para empezar a darle cierre a todo esto, también menciona que hasta cierto punto él siente, esta es la parte que les digo que ustedes ya pueden tomarla como decidan tomarlo. Él siente que hasta cierto punto él lo siente como justicia por todo lo que hicieron en ese lugar. Dice que nadie debe ver ni hacer las cosas que ellos vieron e hicieron, y que lo único que, aunque suene rebuscado, le ha funcionado es acercarse a Dios, no por medio de una religión, sino a Dios directo, hablar con Él como si fuera su amigo, aceptando que hizo muchas cosas mal, pero que jamás las va a volver a hacer. Aún así, las molestias van y vienen. Es algo con lo que... Sí, con lo que va a tener que lidiar. Al menos él dice que ya lo aceptó. Ok. Así es. Entonces, él ya lo asimiló como el pago que tiene que cumplir por todo lo que hizo en Afganistán. Por todo lo que vio y por todo lo que hizo, porque también menciona que todo lo que ellos hicieron allá, nada lo justifica. Sí, no. Entonces, por eso es que les digo, ustedes tómenlo como gusten. Sí. Digo, son palabras de él, no mías. Caramba, productora. Digo, bien fuerte, ¿verdad? Más o menos me imaginaba algo, pero está muy feo porque, digamos, ok, se arrastra solamente a los curiosos, pero no, también... A mí la historia, digo, toda la historia de José Luis me parece sumamente fuerte, y por eso es por lo que él dice que él ahora sabe y entiende que cuando fue a visitar, él permaneció soltero, él decidió no hacer vida. Sí, no. Lo intentó, pero no se pudo. Que dice que las veces que lo intentó por una o por otra cuestión, pues no funcionaba. Y cuando fue a Monterrey a visitar a su familia, pues decidió mejor irse porque se dio cuenta que él les estaba llevando malestar. Y en el caso del sargento, pues por lo poca información que nos comparte, pues queda esta parte como muy clara, ¿no? De que finalmente la esposa del sargento también tuvo como este tipo de visiones. Sí. Y que ella sí requirió de medicamento fuerte, de atención fuerte, pero no fue suficiente. No fue suficiente. Pues si me permite, yo le vería dos opciones. ¿Cuál? Una, en efecto, una entidad, un demonio, por ponerle un nombre que no sabría cómo llamarlo en su idioma original, no sabría cómo llamarlo, o directamente extraterrestres. ¿Por qué? La figura, ¿no?, que te dice es largo, con 3 dedos, así como me lo describió, yo lo vi como un extraterrestre. El hecho de que se aparece, te desconecta, ¿no? Entonces, ¡pum!, interviene en tu mente. No lo sé. Pero el simple hecho de imaginarlo y pensarlo da harto miedo. Muchísimo. Da muchísimo miedo. Muchísimo. Digo, ya se ha dicho, usted lo ha repetido muchas veces en el canal, de que, güey, si no le sabes, ¿para qué andas ahí metiéndote? Sí, yo sé que el traductor se los dijo después de que ya lo habían hecho, o sea, la advertencia se las dio tardía, pero creo que si algo no te pertenece, pues no lo tomes, ¿no? Entonces él, justamente por andar de manitas, el pinche Miller, por andar de manitas, pues lo agarró y los condenó a todos. A todos. Pues yo creo que hasta cierto punto ya estaba condenados desde el momento en el que entraron a ese lugar. Y que ya nada más el llevarse a esa figura tal vez fue... como la cerecita de... Tenga el punto, ¿no? El punto final. Sí. O sea, ya está hecho el cuento, tenga su punto para que... órale, mijo. ¿No? Sí, la otra parte que... y eso sí se me pasó, hice tantas preguntas, pero se me pasó preguntar es de si él supo qué más pasó con la familia de Miller, que fue finalmente quienes se quedaron con esa figura. Si sí se deshicieron de ella o no se deshicieron de ella, o qué pasó. Esa parte la desconozco. ¿Quién sabe? Dejen en los comentarios, chiquibandas. ¿Ustedes qué creen que haya pasado? Yo espero que hayan tenido una vida larga y próspera, porque ya habían sufrido bastante. Ya, o sea, que se te vaya un miembro de la familia nunca es grato. Entonces, ya que ahí terminó. La hermana fue lo suficientemente prudente, la agarró y la llevó a una casa de empeño para que luego una mamá se lo regresara a su hijo, ¿no? No, en una venta de antigüedades. En una venta de antigüedades una niña le gustó y se la llevó. Y se la llevó y ya ahí se está desenvolviendo otra historia trágica, ¿no? Entonces, no, yo espero que
ya se haya quedado ahí. No la haga, productora. Qué horror en verdad. Ay, ¿le damos cierre? Sí, adelante, ¿sí? Por favor. Ay, bueno, una vez más, antes de darle cierre a esto, los invito a que si aún no se han suscrito al canal, que se suscriban, que activen la campana de notificación y que se pongan a especular con nosotros en los comentarios. Díganos, por favor, qué es lo que ustedes creen que ocurrió con todo esto que le tocó vivir a José Luis. Y pues bueno, sin más, vamos a darle cierre a esto. A veces creemos que la guerra termina cuando los soldados regresan a casa, pero hay batallas que siguen vivas en la oscuridad esperando ser recordadas. José Luis dejó Afganistán, pero Afganistán nunca lo dejó a él. Quizás su historia sea un recordatorio de que hay fronteras que nunca deben de cruzarse y actos que retumban en la eternidad. Gracias por acompañarnos en este episodio de jueves, gracias por venir a tomar café conmigo y con Dr. Melquiades, pero sobre todo, gracias por dejarle mucho amor a este video. Recuerda que si tienes algún dato importante que agregar a mi relato, lo puedes dejar en la caja de los comentarios, o que si quieren que charlemos sobre algún tema en específico, también lo pueden dejar en la caja de los comentarios. Yo soy Lau Alcalá y esto fue Un Relato Cósmico Mutante. Adiós.